Soy la doctora Alexandra Carpe Gutiérrez, médico cardiólogo del Hospital Arzobispo Loaiza, y vamos a empezar con el tema de la revisión de fisiología cardiovascular. Primero tenemos que recordar que el corazón es un órgano que tiene ciertas cualidades que son propias e inherentes de este órgano, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el cronotropismo, tenemos el inotropismo, el automatismo, que va a depender sobre todo del potencial de acción, que es lo que vamos a revisar a continuación, y que es el que va a guardar sincronía con lo que es la activación eléctrica y consecuentemente la activación mecánica. Todo esto se va a ver reflejado posteriormente en el trazado electrocardiográfico. Comprendiendo bien la fisiología cardiovascular, entonces vamos a entender también lo que es el electrocardiograma y obviamente la patología cardíaca. Muy bien, entonces una de las propiedades inherentes de la célula miocárdica es que esta célula miocárdica tiene el potencial de acción, tiene la capacidad de poder tener un automatismo, poder transmitir una corriente eléctrica a través del resto de las células miocárdicas y por lo tanto de forma coordinada actuar como un solo, como un sincito funcional que se le denomina así al músculo miocárdico. Vamos a tener nosotros dos tipos de células miocárdicas. Aquellas células miocárdicas que son las automáticas, que van a tener un potencial de acción lento o un potencial de respuesta lenta, que van a encontrar así en la bibliografía, y la célula miocárdica, que es la del trabajo, célula miocárdica trabajadora, que se le llama así, que es la que tiene el potencial de acción de respuesta rápida. Ustedes revisan la bibliografía y el potencial de membrana que van a encontrar siempre es esta curva en la cual tiene una meseta y tiene una curva descendente. Aquí, como vemos, este potencial de acción lento que va a ser específicamente de la célula automática, es decir, de la célula marcapaso, de la célula que se encarga del ritmo cardíaco, gracias, y de la estimulación eléctrica, va a tener solamente unas cuantas fases que las vamos a revisar. Muy bien, entonces lo concreto es que estamos aquí frente a una célula miocárdica, en la cual en el interior de la célula vamos a tener una carga en la etapa inicial básicamente negativa, y en la parte externa, fuera de la célula, vamos a tener una carga positiva. Esta célula se va a encontrar en unos menos 90 milivoltios aproximadamente, y va a pasar por una primera fase que va a ser la fase 0, en la que vamos a tener una entrada rápida de los iones sodio. Esta entrada de los iones sodio va a hacer que esta célula se vuelva con carga positiva, y por lo tanto el potencial de membrana más o menos va a subir hasta más 20 milivoltios, donde vamos a tener ahí una pequeña entrada de iones potasio que es insignificante, y vamos a tener esta fase de meseta que va a ser producida por los iones de calcio, una entrada de calcio de manera lenta, acompañada también de entrada de iones de sodio. Posteriormente vamos a tener la fase de repolarización, que va a ser esta fase en la cual desciende el potencial de acción, que va a ser producida básicamente por la salida de los iones potasio. Y posteriormente nuevamente llegamos al potencial de reposo, que va a ser en la fase 4. Entonces, como vemos aquí, por ejemplo, en estas curvas que grafican las entradas de los iones, inicialmente vamos a tener una entrada rápida de sodio. Después el sodio empieza a ingresar de manera lentita, hasta casi la fase inicial de la fase 2, que viene a ser la meseta, de la entrada de los canales de calcio. Vamos a tener un ascenso de la entrada de los iones calcio, en la cual se va a mantener más o menos de manera prolongada. Esa va a ser la fase de la meseta, que va a ser la fase 2, y vamos a tener posteriormente que los iones potasio van a salir todo el tiempo de la célula de manera creciente, que en la fase 3 se hace más rápida hasta la fase 4, hasta que llegamos nuevamente al potencial de acción en un estado de reposo. Estas son las características principales del potencial de acción de una célula trabajadora o una célula de respuesta rápida. Relacionando con el electrocardiograma, entonces vamos a tener que el complejo QRS, que es en la cual se produce la contracción miocárdica, se va a producir prácticamente desde la parte media del potencial, de la fase 2 del potencial de acción, con la fase de la repolarización miocárdica. La onda P, que va a estar reflejada por la contracción auricular, o que refleja la contracción auricular, se inicia en la fase 2 del potencial de acción. Y la fase de la repolarización, que va a estar representada por la onda T, parte del segmento ST, está entre la fase 3 y la fase 4. A diferencia con el potencial de respuesta de acción lenta, en que los iones sodio van a ingresar de manera rápida
el calcio no va a tener ese ingreso de del calcio de manera lenta, porque su función de estas células, recuerden que no es de actividad contráctil, sino es básicamente automática, de generar un impulso cardíaco, y va a tener su fase de repolarización. Entonces, una gran diferencia entre ambos potenciales es que en estas células de respuesta rápida o células trabajadoras tenemos que tener esta fase de meseta, que es la fase 2, porque estas son células que tienen la capacidad de contraerse. ¿Y de qué depende la contracción de una célula miocárdica? Recuerden siempre, iones calcio. Eso vamos a ver en las preguntas que vamos a tener posteriormente. Entonces, para reiterar, nuevamente, la célula miocárdica, sabemos que en el interior de una célula, en una fase de acción, en una fase de reposo, va a encontrarse con carga negativa en su interior y con una carga positiva en el exterior. Se encuentra más o menos en menos 90 milivoltios. Lo que pretende, para que se produzca la fase de despolarización, es alcanzar un rango positivo más o menos de más 35 milivoltios, y por lo tanto se va a producir la fase 0 del potencial de acción, donde se produce la entrada de ¿qué iones? Sodio, perfecto. Entonces la apertura de los canales de sodio, que van de manera rápida, ingresan al interior de la célula, la van positivizando hasta que alcanzan más o menos un voltaje de más 35 milivoltios, y aquí se produce la entrada y la apertura de los canales de sodio y calcio de manera lenta, que van a formar parte de la fase 2, que es la fase de meseta de la célula trabajadora, ¿no? Entonces ingresan los iones calcio, posteriormente se va a producir la repolarización con una salida, con una apertura de los canales de potasio y con una salida de estos iones hacia el exterior de la célula. Recuerden que los iones potasio durante todo el potencial de acción están saliendo. Hemos visto en la curva inicial que la salida de los iones potasio es de manera creciente, ¿no? En la fase 3, que es la fase de repolarización, hay una mayor salida de los iones potasio, hasta que lo llevan nuevamente al estado inicial, que va a ser la fase de reposo del potencial de acción, y nuevamente se produce el ciclo cardíaco. Creo que esto está bastante entendible en relación a los iones. La fase 4, la única diferencia es que aquí nosotros vamos a utilizar la bomba sodio-potasio ATPasa, que va a ser la encargada de nuevamente sacar los iones sodio hacia el exterior de la célula, y también con la salida de los iones potasio. Entonces vuelvo a reiterar que la salida de potasio se produce desde el inicio del potencial de acción, solamente que es una curva creciente. En la fase 3, que se produce la repolarización, aquí se activan los canales de potasio, que son voltaje dependiente, y empieza con la salida mucho más rápida del potasio. La fase de despolarización depende de los canales de sodio, y la fase 2 depende de calcio, de la entrada de los canales de los iones de calcio a través de los canales lentos de calcio, que se encargan de la contractilidad miocárdica. La fase 3, que es la repolarización, salida de los iones potasio. Muy bien. En las células automáticas, que vienen a ser las células de marcapaso, o sea, hablamos de las células del nodo sinusal, las células del nodo auriculoventricular, del His-Purkinje. Este tipo de células obviamente no tienen esa meseta de la entrada de los iones de calcio, y su mecanismo de activación es básicamente automática. Se dice que la función diastólica, durante la diástole, estas células se activan de manera automática y se produce el disparo del impulso eléctrico hacia el resto de células miocárdicas. Entonces, partiendo con esta breve exposición, vamos a ver. Los potenciales de la célula miocárdica se caracterizan por excepto. El potencial de acción depende del potasio intracelular, ¿verdadero o falso? Al alcanzarse el potencial umbral se abren los canales de calcio. Sí. Se transmite de una célula a otra a través de las uniones gap. Aquí es un punto importante. Recuerden que las células miocárdicas, eso lo vamos a ver posteriormente cuando veamos las sarcómeras. Bueno, las células miocárdicas, o mejor dicho, el miocardio está formado por sarcómeras, que van a ser, digamos, la unidad eléctrica del corazón, que viene a ser la sarcómera, y entre las sarcómeras van a haber uniones celulares, que van a ser justamente estas uniones gap. Estas uniones van a permitir la transmisión eléctrica entre una célula y otra célula, y también van a permitir la actividad mecánica de la contractibilidad entre las células de manera coordinada. Entonces el potencial de acción se transmite también a través de una célula a otra, a través de estas uniones gap. Y la fase de repolarización establece un potencial de menos 90 milivoltios, sí, porque es la fase en la cual sale el potasio y nuevamente retorna a su fase inicial de reposo, en el cual el voltaje retorna a menos 90 milivoltios.
En las células marcapaso la despolarización espontánea está influida por el sistema nervioso autónomo, verdadero. Entonces acá tenemos la respuesta que es la B, que viene a ser que al alcanzarse el potencial umbral se abren los canales lentos de calcio. Muy bien. Entonces solamente esto es un poco, digamos, más, un poquito más exquisito en relación al potencial de acción, pero solamente de manera general para que tengan conocimiento. Acá nosotros tenemos varios, este es el interior de la célula miocárdica, aquí estamos frente a la membrana plasmática con sus diversos canales, acá tenemos los canales de escape de potasio, los canales de sodio que están regulados por voltaje, en la cual hace de que el sodio ingrese de manera rápida hacia el interior de la célula y produce la fase de despolarización de la célula de respuesta lenta. Tenemos aquí los canales de potasio que están regulados por voltaje, que son los que se aperturan en la fase de repolarización, y la bomba de sodio-potasio ATPasa, la cual se activa en la fase 4 del potencial de acción, ¿no? Entonces, solamente para recordar, en la fase de despolarización, que tenemos apertura de canales de sodio que son regulados por voltaje y que es un ingreso rápido y súbito de los iones de sodio para positivizar la célula miocárdica. Y luego tenemos la fase de repolarización, en la cual el potasio está saliendo a través de sus canales de escape de manera lenta, pero aquí se regula por voltaje en la fase 3 y hay una mayor salida de los iones potasio. Entonces, ¿cuáles son los canales iónicos que son responsables de la fase 2 del potencial de acción del miocardio, o de acción cardíaca? Fase 1, fase 0 hemos dicho, ¿qué iones? Sodio, ¿no? Despolarización. Fase 2, calcio. Entonces, en la fase 2, canales lentos de calcio. Recuerden, los canales lentos de calcio. Fase 3, salida, ¿no? Salida de potasio. Fase 0 y fase 2 es entrada de calcio. 0, entrada de sodio de manera rápida. Fase 2, entrada de los iones de calcio de manera lenta. Y la fase 3 es salida, salida de los iones potasio. Entonces, en la fase 2 tendríamos aquí que vendrían a ser los canales lentos de calcio. Ok. Muy bien. Entonces, aquí para volver a reiterar, en relación a su correlación con el electrocardiograma, estas gráficas son importantes que la recuerden para que posteriormente el electrocardiograma no nos resulte difícil de comprender. Vamos a tener las células que son células no marcapaso, o sea, las células de respuesta rápida o las células trabajadoras, las células que se encargan de la contractilidad y aquellas células que son automáticas, que se encargan del marcapaseo, ¿no? Entonces, estas células que son células de no marcapaso, vamos a ver su relación de este potencial de acción con el electrocardiograma. Entonces, la fase 0, 1 y 2, en el potencial de acción nosotros vamos a tener dos periodos refractarios, el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. En el periodo refractario absoluto es una etapa en la cual ningún estímulo, sea externo o interno, van a modificar esta etapa, mientras que en la fase en la cual es de tipo relativo, vamos a tener que los estímulos que superen el umbral van a provocar alguna alteración en esta fase. Entonces, la fase 0, 1 y 2 van a ser parte del potencial de manera absoluta, y el periodo relativo, refractario relativo, va a estar conformado por la fase 3 y la fase 4 del potencial de acción. Entonces, periodo refractario absoluto, la fase 0, 1 y 2, y el periodo relativo, refractario relativo, va a ser la fase 3 y 4. Ahora, esta fase 0 y 1, que viene a ser la entrada de los iones sodio de manera rápida, y aquí la entrada un poco lenta de algunos iones de potasio, va a estar conformado por complejo QRS. Aquí va a ser la etapa del complejo QRS. La fase 2, va a ser el segmento ST, bueno, que dice espacio, pero en realidad es el segmento ST, que es el que precede a la despolarización, a la repolarización ventricular, y la fase 3, que viene a ser la onda T, que expresa la repolarización del ventrículo izquierdo, ¿ya? Entonces, el complejo QRS, en relación al potencial de acción, es la fase 0 y 1, o sea, iones sodio, básicamente. La fase 2 va a ser la entrada de los canales de calcio, o sea, la fase 2, y la fase 3 va a ser lo que es la repolarización ventricular, que estaría relacionada con la onda T. Entonces, durante la fase 0, que es la fase de despolarización, ¿qué se produce, dijimos?
el ingreso de sodio de la célula a través de los canales rápidos de sodio, ¿no? Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Con respecto al periodo refractario absoluto, ¿qué fases dijimos que es el periodo refractario absoluto? 0, 1 y 2. 3 y 4, refractario relativo. Entonces, con respecto al periodo refractario absoluto, señale la falsa, ya hemos recordado. ¿Se corresponde con la fase 0, 1 y 2? Correcto, ¿no? La fibra miocárdica no responde a ningún tipo de estímulo, correcto, por eso tiene un periodo, por eso es refractario absoluto. En cambio, el relativo sí responde a estímulos que sobrepasen el umbral normal de esa célula miocárdica. ¿Se corresponde con el complejo QRS del electrocardiograma? ¿Sí? ¿Qué fases? 0, 1, entonces no sería la respuesta, ¿no? Porque aquí dice 0, 1 y 2, ¿no? ¿Se corresponde con el complejo QRS y el segmento ST? Sí, ¿no es cierto? Porque el segmento ST está relacionado con la fase 2 del potencial de acción. ¿Afecta tanto al tejido miocárdico ordinario como el especializado en la conducción? No, recuerden que las células de marcapaseo tienen solamente periodo refractario absoluto, pero no tienen las mismas fases que lo que tiene la célula miocárdica o la célula trabajadora, ¿no? Entonces la respuesta viene a ser la C, que se corresponde con el complejo QRS el electrocardiograma, ¿no? Solamente el complejo QRS es la fase 0 y la fase 1. El segmento ST es la fase 2. El periodo refractario relativo de la célula del sistema especializado cardíaco es aquel durante el cual la célula no puede responder a cualquier estímulo. No, no es cierto, porque la célula no responde a cualquier estímulo, pero es en el periodo refractario absoluto. ¿La célula responde tardíamente a cualquier estímulo? No necesariamente, ¿no? La célula es más sensible a los estímulos. Sí, se torna más sensible a los estímulos, pero ¿la célula solo responde a estímulos superiores a lo normal? Sí, o sea, lo importante aquí es que en el periodo relativo del potencial de acción no es que la célula se va a estimular o se va a tornar sensible con cualquier estímulo, no, tienen que ser estímulos superiores a su estado normal de la célula miocárdica. Y las células solo responden a estímulos inferiores a lo normal, no, sería la falsa, ¿no? Entonces, la célula solamente responde a estímulos superiores a lo normal en el periodo refractario relativo del sistema especializado del cardíaco, ¿no? Muy bien, entonces creo que el potencial de acción está bastante claro, ¿no? En relación a los tipos de iones que ingresan durante las diferentes fases y la salida de los iones potasio. Ahora, todo este potencial de acción que es una fase molecular que precede al sistema de conducción del miocardio, se va a expresar justamente en lo que va a ser la conducción eléctrica. Entonces vamos a hacer primero una revisión de la anatomía de lo que es el sistema de conducción. Bueno, solamente para recordar, sabemos que este es el corazón, obviamente. Acá tenemos lo que es la aurícula derecha, que tiene su válvula. ¿Qué válvula es? Tricúspide, el ventrículo derecho. Tenemos la aurícula izquierda con su válvula mitral y el ventrículo izquierdo, ¿no? Las cámaras izquierdas son las encargadas, soportan básicamente más presión que las cámaras derechas, porque las cámaras izquierdas manejan una mayor cantidad de volumen y de presión porque regulan toda la circulación sistémica, ¿no? Entonces vamos a centrarnos en lo que es el sistema de conducción. El resto de la anatomía lo vamos a ver cuando toquemos las diferentes patologías del corazón. Bueno, entonces primero tenemos que en la aurícula derecha vamos a tener la desembocadura de ambas venas cavas, la vena cava superior, la vena cava inferior, el seno coronario que está por acá. En la aurícula izquierda vamos a tener la desembocadura de las venas pulmonares. ¿Por qué son importantes estas referencias? Porque el nodo sinusal se encuentra ubicado en la aurícula derecha, pero justamente en la desembocadura de la vena cava superior. El nodo sinusal es el nodo que está conformado eminentemente por células automáticas que van a ser las encargadas de regular lo que es el ritmo y van a ser responsables del ritmo sinusal. Estas células son altamente excitables y automáticas, que su periodo de despolarización es mucho más rápida que las células del nodo auriculoventricular y las células del His-Purkinje. Por lo tanto, estas son las que comandan todo el ritmo cardíaco. Entonces, el nodo sinusal, vuelvo a reiterar, en la desembocadura de la vena cava superior, en la aurícula derecha,
Vamos a tener el nodo aurículo-ventricular que va a estar ubicado, este es el septum interatrial y va a estar ubicado en la porción ínfero-posterior del septum interauricular y va a continuar con lo que es la rama de His, que se va a dividir en una rama derecha y en una rama izquierda. La rama izquierda va a recorrer toda la parte izquierda del septum interventricular y posteriormente va a dividirse prácticamente en el ápice del ventrículo izquierdo en dos ramas, una rama anterior que se relaciona con el músculo papilar anterior y una rama posterior que se relaciona con el músculo papilar posterior. Y las ramas derechas que solamente va como un tronco único, desciende por la parte derecha del septum interventricular y va a ascender por la pared lateral del ventrículo derecho y se va a distribuir por toda la parte lateral del ventrículo derecho, ¿no? Sin necesidad de ramificación en dos troncos. Entonces, ¿cómo se produce la conducción? Primero se estimula el nodo sinusal, del nodo sinusal va a pasar la corriente eléctrica hacia el nodo aurículo-ventricular a través de tres haces, que son las haces internodales, que los vamos a ver por aquí, el haz internodal anterior, el medio, el posterior, y va a despolarizar también la aurícula izquierda a través del haz de Bachmann. Posteriormente, del nodo aurículo-ventricular va a descender por el haz de His, va a despolarizar primero el septum interventricular, del septum interventricular va a ir hacia el ápice de ambos ventrículos, posteriormente va a despolarizar la pared lateral del ventrículo izquierdo y la pared lateral del ventrículo derecho respectivamente, y finalizando despolariza las bases de ambos ventrículos, ¿correcto? Se lo hace de forma prácticamente circular. Una característica importante en el caso de la despolarización del ventrículo izquierdo es que este haz de Purkinje, como les mencioné, se dividía en dos ramas, en una rama anterior que va hacia la musculatura del músculo papilar y hacia la cara lateral del ventrículo izquierdo, y el haz posterior, que guarda relación con el músculo papilar posterior, hacen que estos músculos papilares se despolaricen primero, antes que justamente incluso el propio miocardio. Entonces, eso permite de que no haya una sincronía en el momento que se produce la despolarización y consecuentemente la contracción, de que no tengamos problemas de insuficiencia o de una sincronía entre la contracción auricular y el ventrículo izquierdo. Eso es algo fundamental. Otro punto importante en relación a la despolarización es que la despolarización siempre va de adentro hacia afuera. O sea, primero se despolariza el endocardio y posteriormente se despolariza el epicardio. Eso es un punto también importante, ¿ya? Entonces, el nodo sinusal después va a pasar a través de los tres haces que están a nivel de la aurícula derecha y el haz de Bachmann hacia el nodo aurículo-ventricular. Aquí en el nodo aurículo-ventricular hay un enlentecimiento de 0.1 milisegundos de lo que es la corriente eléctrica. Del nodo aurículo-ventricular pasa al haz de His, como mencionamos. Del haz de His va hacia la rama derecha, hacia la rama izquierda, dividiéndose en sus dos porciones, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando iniciamos la exposición dijimos que el miocardio actuaba como un sinsitio funcional, no morfológico, sino que funcional. Todas las células miocárdicas son individuales, cada una cumple ciertas funciones, obviamente similares, pero lo importante en el corazón es que tienen que guardar sincronía. Entonces, una característica del corazón es que justamente actúa como un sinsitio, pero como un sinsitio no morfológico, sino funcional, ¿ya? Conduce impulsos de una célula muscular a la siguiente. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso, chicos? Verdadero, ¿no? Verdadero. La contracción miocárdica es independientemente del calcio sérico. Sus ventrículos son inexcitables durante la mayor parte del periodo de contracción. La contracción miocárdica es dependiente del potasio sérico. A ver, la conducción de las células musculares entre célula y célula, lo hemos dicho que eso se transmite a través de ¿qué uniones? Las uniones gap, ¿no es cierto? Unión gap. La contracción miocárdica es independiente del calcio sérico. La contracción miocárdica guarda correlación con el calcio sérico y eso vamos a verlo en el momento que hagamos la revisión de lo que es la sarcómera, ¿ya? Sus ventrículos son inexcitables durante la mayor parte del periodo de contracción, sí, por el periodo refractario absoluto, y la contracción miocárdica es dependiente del potasio sérico también. A ver, la activación cardíaca se caracteriza por excepto. La despolarización comienza en la aurícula derecha.
La activación ventricular comienza en la parte izquierda del tabique. Su paso por el nodo AB, el estímulo sufre un retardo. La despolarización ventricular va de epicardio a endocardio. Y la última porción de los ventrículos que se despolariza es la base del ventrículo izquierdo. Acá nos piden que marquemos la falsa. A ver, ¿dónde hemos dicho que comienza la despolarización? Claro, no en el nodo sinusal, o sea, todo comienza a nivel de la aurícula derecha. Perfecto. La despolarización. La activación ventricular, ¿dónde comienza? En la parte izquierda del tabique, ¿no? El septum interventricular está así y la primera porción de la rama del haz de His está en la parte posterior al septum interventricular. La primera porción que se despolariza siempre es la porción izquierda del septum interventricular y posteriormente se despolariza la porción derecha del septum interventricular. Y de ahí baja hacia las puntas, o sea, hacia los ápices, paredes laterales y bases. Así es como se produce la despolarización. Entonces, es correcto. A su paso por el nodo aurículo-ventricular, el estímulo sufre un retardo. Sí, hemos dicho más o menos de 0.1 milisegundos. ¿La despolarización ventricular va de epicardio a endocardio? No. Hemos dicho que va de endocardio a epicardio, de adentro hacia afuera. Endo es dentro, ¿no? Y epicardio es fuera. De endocardio a epicardio. La despolarización va hacia afuera. Entonces, esta es la falsa. Y la última porción de los ventrículos que se despolariza es la base del ventrículo izquierdo. Muy bien, entonces la primera porción que se despolariza en el ventrículo es la porción izquierda del tabique. Y la última en despolarizarse es la base del ventrículo izquierdo. El nodo sinusal es el marcapaso fisiológico del corazón. ¿Por qué? Ser más sensible a las catecolaminas, ser más insensible a los agentes colinérgicos, ser la única estructura cardíaca autoexcitable, tener una fase de despolarización espontánea más rápida que la de otras estructuras, o tener una pendiente de prepotencial menor que el nódulo aurículo-ventricular. Ahora vamos a analizar cada una de estas respuestas. Me gustaría regresar. Ahora vamos a ver. A ver, ¿por qué sería la D? A ver, ¿es más sensible a las catecolaminas? Aquí nos dice marcar la verdadera, ¿no? Recuerden que tenemos tres zonas que son automáticas, que son excitables en el músculo, en el corazón. La primera está el nodo sinusal, que es la que comanda, ¿no? Que es la que tiene un periodo de despolarización espontáneo mucho más rápido que el resto de estructuras, por eso es la que comanda. Si fuera la más lenta, no comandaría. Después de eso, cuando el nodo sinusal, por alguna situación, como por ejemplo la enfermedad del nodo, no funciona adecuadamente, ¿quién asume? El que está más abajo, el nodo aurículo-ventricular. Vamos a suponer que ese también no funcione adecuadamente, ¿no? Entonces el que le sigue como tejido excitable va a ser las fibras, el haz de His o las fibras de Purkinje, ¿no? Mientras más descendemos en las estructuras del corazón, acá, por ejemplo, aquí, ¿no? Quien comanda es el nodo sinusal porque tiene una despolarización mucho más rápida que el resto de estructuras que son autoexcitables. Entonces el nodo sinusal va a mandar una frecuencia cardíaca aproximadamente entre 60 a 80 latidos por minuto, porque su despolarización es más rápida que el resto de puntos automáticos. Luego, cuando no funciona, ¿quién comanda? El nodo aurículo-ventricular. Cuando el nodo aurículo-ventricular comanda, la frecuencia cardíaca más o menos se encuentra entre 40 y 60 latidos por minuto. La frecuencia cardíaca es más lenta. Cuando por alguna enfermedad, una alteración en la conducción aurículo-ventricular, etcétera, va a comandar entonces las zonas del haz de His o de las fibras de Purkinje. Entonces aquí la frecuencia se hace mucho más lenta, hablamos de un ritmo ventricular. Aquí la frecuencia cardíaca está por debajo de 40 latidos por minuto, ¿ya? Entonces, ¿por qué comanda el nodo sinusal? Porque tiene un periodo de despolarización mucho más rápido que el resto de órganos excitables, ¿no? No es la única estructura cardíaca autoexcitable, tenemos el nodo aurículo-ventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje. No es más sensible a las catecolaminas, no es así. Ser más insensible a los agentes colinérgicos tampoco guarda correlación, ¿no? Muy bien, entonces, como les mencionaba inicialmente, quien tiene la despolarización más rápida va a ser el nodo sinusal,
Posteriormente, miren cómo viene aquí el nodo aurículo-ventricular, que tiene una fase de despolarización un poquito más lenta que el nodo sinusal. Aquí la fase es más rápida, aquí la fase es un poquito más lenta. Y finalmente las ventriculares, que van a tener ya una meseta, y obviamente la despolarización también va a ser mucho más lenta, ¿no? La parte conductora, conductora más lenta del corazón es el tejido de unión aurículo-ventricular, el nodo aurículo-ventricular. Perfecto. La última parte de los ventrículos en ser activada luego de la activación auricular es... ¿Cuál es la última parte del ventrículo? La base del ventrículo izquierdo. Uy, chicos, están perfectos. Esas son las preguntas más frecuentes que vienen más o menos en los exámenes, ¿no? La base del ventrículo izquierdo, ¿no? Perfecto. La contractilidad miocárdica está mejor correlacionada con la concentración intracelular de... A ver, ¿no? La contractilidad miocárdica. La despolarización es dependiente del sodio. Y recuerden que la despolarización precede a la contractilidad miocárdica. ¿Quién se encarga de la contractilidad miocárdica? Por ahí escuché el calcio. Correcto, ¿no? La contractilidad miocárdica es dependiente de la concentración de los niveles de calcio. Van a ver en las próximas diapositivas que para que se produzca la interacción entre la actina y la miosina va a depender mucho de la concentración de los niveles de calcio en el interior de la célula y de cuánto libera el retículo endoplásmico esta cantidad de calcio, que va a permitir de que se inhiban esa unión entre miosina y actina, se active la troponina C y se produzca finalmente lo que es la contracción miocárdica. Cuando los niveles de calcio intracelular no son los adecuados, la contractilidad miocárdica obviamente tampoco se va a poder realizar de manera óptima, ¿no? Muy bien.